Bueno, entonces antes de iniciar la sesión del día de hoy, algunos punticos a tener en cuenta durante nuestro proceso. Lo primero y lo más importante, tengamos mucho cuidado con los micrófonos. De pronto, si queremos hacer una intervención, aquí pues estamos los diferentes tutores de la red muy pendientes ahí en el chat. Por si tienen alguna intervención, pueden ir dejando sus preguntas por el chat o si quieren de pronto intervenir, pueden levantar la manito para poder darles la palabra y así pues tener como un orden en el proceso. ¿Listo? Gracias a los que están conectados, 66 participantes esta noche. Vamos a tratar entonces de avanzar de muy buena manera con nuestra CIPAS, que sería nuestra CIPAS número 2. Entonces, la idea de esta CIPAS es tener esta agenda. Lo primero, pues vamos a ver una contextualización del caso número 3. Es decir, vamos a estar revisando qué nos está pidiendo para este caso la tarea número 3. Vamos a revisar la guía, vamos a revisar el anexo. em, por si de pronto alguno de ustedes no ha hecho la participación aún en el foro, pues también invitarlos a que hagamos este proceso. Luego de ello, vamos a hacer un ejercicio explicativo de la plantilla de Excel que todos ustedes seguramente también tienen ya en sus foros, porque nosotros los tutores pues estuvimos compartiéndoselas a ustedes en los foros, que sería la plantilla de Excel que vamos a estar desarrollando para este caso. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar un ejercicio modelo que va a ser muy similar, no el mismo, pero sí un poco similar al que ustedes están trabajando en el caso, para que a través de él podamos ir, digamos, solucionando las preguntas que han sido de cierta manera muy habituales en las retroalimentaciones que hemos estado haciéndoles a ustedes en sus aportes. Luego de ello, entonces, la posibilidad de, o sea, que como la persona que ustedes compra saben, primero dentro de unos la, carros. como ustedes saben, dentro de esta tarea número 3, no solamente está el tema de mano de obra nivelada, también estamos hablando de otro componente que es los métodos de adaptación de la demanda, que eso hace parte de la parte individual del paso número 3 y de las herramientas de planificación, ¿listo? Que es con la que construimos la infografía. Entonces vamos a estar hablando un poquito de estos puntos. Y por último, vamos a dar una sesión de dudas o comentarios que ustedes tengan al respecto. Entonces, de nuevo, pues recordarles mucho cuidado por ahí con los micrófonos, que los tengamos ahí apagados para que si queremos intervenir, pues levantemos la manita. Bueno, entonces, primero que todo, hablando un poquito de la contextualización. Entonces, por aquí les voy a compartir la guía de aprendizaje y el anexo. ¿Por qué queremos hablar un poquito de esto primero? Porque han habido preguntas de ustedes respecto a cuál es, que si real, o sea, que efectivamente cuál es el anexo que tenemos que utilizar y que se debe de solucionar en esta tarea. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Estamos hablando del caso número 3, que es la tarea número 3. Tenemos un punto importante. Esta tarea, la fecha máxima que tenemos para entregar es el 14 de abril, ¿listo? O sea, el próximo martes. Esta tarea tiene dos componentes. Tiene un componente individual y un componente colaborativo. En la parte individual debemos hacer dos cosas. La primera es realizar el plan agregado de producción. Aquí es donde vamos a utilizar la plantilla de Excel que les hemos compartido en los foros y que es la que vamos a estar viviendo como ejercicio modelo. Y también debemos de dar respuesta a esta pregunta relacionada con los métodos de adaptación de la demanda. Entonces, esos dos son los elementos que ustedes deben de presentar de manera individual. Recuerden hacerlos en el foro. Si bien algunos de ustedes, digamos, hablo en mi caso y sé que de pronto a mis compañeros les ha pasado, los han compartido por el Teams, ¿listo? Como mensajería interna a nosotros y eso está muy bien porque pues así también podemos hacer retroalimentación. Recuerden que para la trazabilidad es fundamental que ustedes hagan sus aportes directamente en el foro.
Ya en la parte colaborativa, entonces vamos a hacer tres cosas. La primera es, pues una vez ustedes hayan hecho sus aportes, seleccionar el que tenga, digamos, la mejor respuesta de los pasos 2 y 3. Y van a construir dos componentes o van a construir dos actividades de manera colaborativa. La primera es una infografía sobre los sistemas de planeación de los requerimientos. ¿Listo? Que es un temita que vamos a ver ahorita. Y la segunda parte que ustedes van a construir es proponer 10 estrategias de mejora utilizando estas estrategias 10 estrategias de mejora, perdón, utilizando estos métodos de sistemas de planeación de requerimiento de recursos. ¿Listo? Estos serían, pues, digamos, lo que debemos de desarrollar de manera colaborativa. Como le hemos dicho en las web y como lo hemos también comentado en las CIPAs, es fundamental que ustedes también puedan evidenciar esas reuniones de pronto que ustedes hagan por Teams o si tienen grupos internos que ustedes hayan creado por WhatsApp, que lo puedan evidenciar en el foro, porque allí es donde nosotros vemos como toda la trazabilidad del desarrollo de las tareas. Bien, entonces, está bien que nos consulten a nosotros por el team de manera interna, eso está súper bien, pero es fundamental que ustedes dejen sus aportes en el foro y que recuerden, los puedan hacer antes del 14 de abril, inclusive antes de 3 días antes de que se cierre la evidencia, porque pues digamos que ese es el plazo que tenemos para la retroalimentación. Bien, dentro de esta guía, entonces dentro de esta guía, entonces nos hablan de un anexo. Ese anexo es el que ustedes también encuentran ahí en la plataforma, que es este anexo de el caso Delicias de la Sierra Café y Té Premium. Entonces, este es el anexo que ustedes utilizan para construir el paso número 2. Aquí nos dan información sobre la demanda, nos dan información sobre cómo trabaja la empresa, listo, información sobre los costos y los inventarios. Entonces, ese es el documento que ustedes van a utilizar para el desarrollo de la evidencia. Entonces, eso es un poquito de la contextualización del caso número 3, para que lo tengamos ahí en cuenta. Vamos entonces a hacer un ejercicio relacionado con la plantilla. Bien, algunas preguntas que nos han hecho en el foro sobre esta plantilla. Y es que de pronto ustedes han visto el video explicativo y nos dicen que es que la plantilla del video explicativo venía con colorcitos amarillos algunas celdas y que la que ustedes encuentran no tiene de pronto esos colores. No es exactamente la misma plantilla respecto, digamos, a las celdas y demás y los colores, pero las hojas que tiene la plantilla sí son las mismas, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que tienen una hoja de introducción, que es donde está como toda la información inicial del caso. Hay una segunda hoja que es la de pronósticos y hay una tercera hoja que es la de la matriz de fuerza de trabajo constante. Bien, entonces es la misma estructura de la plantilla, no es igual exactamente a la plantilla que se utiliza en el video explicativo, pero se tiene la misma información, ¿vale? Para que lo tengan por ahí en cuenta. Entonces, pues vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio similar. Entonces, esta es la plantilla, bien, que tenemos ya en nuestra plataforma, en el foro. Como les decía, vamos a encontrar una hojita que se llama instrucciones, una hojita que se llama pronósticos, una hojita que se llama modo constante o el método de fuerza de trabajo constante y una hojita que se llama datos, que es donde, digamos, está como todo el cálculo del salario. Entonces vamos a hacer un caso para que, como les decía, no va a ser el mismo, pero va a ser un caso muy similar para que lo tengamos como guía. Entonces,
En este caso, vamos a estar trabajando con una empresa que fabrica dos tipos de productos. Fabrica extracto de clorofila con una presentación de botellas de 500 mililitros y fabrica un batido de proteína vegana que también lo venden en frascos de 400 gramos. Entonces, un símil con la evidencia, porque allí pues vemos es que fabrican café y té. ¿Listo? ¿Qué nos dicen aquí? Entonces acá nos van a dar la demanda de, de esos dos productos durante el año, con el objetivo de tener esta información y poder hacer los pronósticos. Entonces nos dicen que para extracto de clorofila se tuvieron estas ventas desde enero hasta diciembre y que para el batido vegano se tuvieron estas ventas desde enero hasta diciembre. Entonces, muy similar al anexo que tenemos. ¿Qué nos dicen? Entonces nos dicen que esta empresa empezó su año de producción con 500 unidades de inventario de extracto de clorofila y no se está compartiendo pantalla, por ahí escribió Fabio. Sí, profe, Confirmo. sí se está compartiendo de pronto la señal del Sí, señor. compañero. Ah, bueno, muchas gracias. Y que de batido vegano, entonces empezó su inventario con 400 unidades. Por acá nos dice algo de la política de inventario final. Nos dice que tiene que ser el 40% del inventario inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que si inicialmente teníamos 500 unidades, debemos de finalizar con el 40% de esas unidades. No exactamente esas unidades que empezamos en inventario, sino con relación a esas unidades. Es decir, en este caso serían 200 unidades, por ejemplo. Por eso ya vamos a hacer el cálculo. Y para el batido igual, 40% de lo referente a lo que teníamos en el inventario inicial. Nos dan otro valor importante que es el precio de venta. El precio de venta porque a partir de este valor, ya lo vamos a ver, es que podemos calcular el costo de mantener una unidad en inventario. Porque nos dice que mantener una unidad en inventario equivale al 25% del precio de venta. Bien. Entonces aquí nos dan la información referente a cómo está pues actualmente la empresa, ¿no? Con lo que cuenta, cuánto cuesta y las, digamos, como políticas que tenemos de inventario. ¿Qué nos dice respecto a la mano de obra? Entonces nos dice un punto bien importante, la capacidad laboral que tiene la empresa. Entonces, acá nos dice, un trabajador puede producir 400 botellas, ¿listo? Al mes de extracto de clorofila o puede procesar 200 frascos de batido vegano. Entonces, de pronto los que ya han estado por ahí interactuando con la plantilla de Excel, ya van relacionando esos datos donde los utilizan, ¿no es cierto? Por allá tenemos un dato que dice producción diaria. Entonces nos dice que un trabajador puede hacer 400 botellas al mes o puede hacer 200 frascos de batido vegano. ¿Cómo trabaja esta empresa? Trabaja de lunes a sábado en turnos de 8 horas. El salario que tenía para ese entonces era de 1.500.000. El costo de contratar a un operario estaba en 1.200.000. El costo para despedir a un operario estaba en 2.500.000. Esos son los datos que tenía para el año pasado. Para el año 2026, que es el que vamos a trabajar, entonces nos dice que hay un incremento del 62% sobre el salario base. ¿Vale? Esa es toda la información que tenemos. Entonces, es una información muy similar a la que tenemos en el anexo de la tarea número 3. Esta información entonces la vamos a llevar a este documento de Excel, aquí en la parte de introducción. Entonces, vamos a ir llenando la información según la información que nos va dando el caso. Lo primero es la información de las ventas que se han tenido, ¿no es cierto? De las ventas que se tuvieron de enero a diciembre del año anterior para el extracto de clorofila y las ventas que se tuvieron de enero a diciembre de batidos veganos. Entonces, básicamente copiamos y pegamos la información de las ventas. Pongamos esto acá para irlo viendo así. Listo, copiamos esta información aquí. Vamos entonces a empezar a ver
por aquí daticos importantes. Lo primero que vamos a calcular es el salario. ¿Listo? Vamos a calcular el salario base. Inicialmente teníamos un salario base el año pasado de 1.500.000. Entonces ese es el dato que tenemos acá. El costo de contratar era 1.200.000, el costo de despedir 2.500.000. Y nos dice que se incrementó. Entonces que se incrementó en un 62% para el 2026. ¿Eso qué quiere decir? Que pues debemos hacerle un aumento a este valor de el 62%. ¿Cómo hacemos ese aumento? Una forma de hacerlo es tomar el dato base, listo, que vamos, digamos, como a aumentar, en este caso el salario, y lo multiplicamos por 1 más el aumento. O es lo mismo que decir 1.62. Entonces, si hacemos esto y le damos igual, entonces, efectivamente, el aumento desde el 2025 al 2026 con el 62% pasamos de un salario de 1.500.000 a 2.430.000. Este mismo incremento, entonces se lo debemos hacer a cada uno de los otros conceptos, tanto de horas adicionales como el costo de contratar a un empleado o el costo de despedir un trabajador. Entonces es básicamente repetir el mismo proceso, tomar el valor, multiplicarlo por 1 más lo que queremos incrementar. ¿Listo? Así con cada uno. El valor por 1 más lo que queremos incrementar y finalmente el valor por, abrimos paréntesis, 1 más lo que queremos incrementar. Listo. Entonces ya tenemos el primer dato. Ya sabemos cuánto se le va a pagar un empleado mensualmente durante el año 2026, cuánto nos va a costar contratar a una nueva persona y cuánto nos costaría despedir a una nueva persona. Entonces ya trajimos los primeros datos. Ahora, entonces vamos a estar trabajando con la información relacionada a los inventarios. Entonces aquí pues ya encontramos como, bueno, esta plantilla, yo la utilicé la plantilla pues básica que tenemos que les compartimos, por eso acá ustedes ven café y demás, pero por aquí vamos a ir a esta partecita donde hacemos los cálculos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacer los cálculos de la capacidad de producción. Por ahí tenemos una manita levantada, creo, Jair. Listo, si quieres puedes dejar también en la pregunta en el chat y la podemos ir leyendo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Entonces, la capacidad de producción. Entonces, eso es lo primero que tenemos que calcular nosotros. ¿Cuánto es la capacidad de producción que tiene un empleado por mes? Entonces, en el caso, nos dice, pero por aquí cerramos los micrófonos un momentico. En el caso nos dice que un empleado o un trabajador al mes puede hacer 400 botellas de extracto de clorofila. Entonces acá vamos a escribir 400. O que puede fabricar 200 frascos de batido. Esa es la capacidad de producción que tenemos por trabajador. Ahora nos dicen que vamos a calcular o vamos a obtener el inventario inicial y el inventario final. Aquí lo que estoy haciendo es tomando la información que ya nos da el caso y pasándola al Excel. Eso entonces nos dice que el inventario inicial son 500 unidades de extracto de clorofila y que el inventario inicial de batido son 400 unidades. Ahora tenemos que calcular el inventario final. Acá sí vamos a hacer una fórmula, pero es una fórmula muy sencilla relacionada con este valor del 40%. ¿Qué nos dice? Nos dice que el inventario final debe ser el 40% de lo que yo relacioné como inventario inicial. Entonces aquí es coger estos 500, por ejemplo, de extracto de clorofila y multiplicarlo por el 40%, o sea, 0.4. Y que el inventario final del batido igualmente va a ser tomar estos 400, que es lo que tengo yo de inventario inicial, y multiplicarlo por el 0.4. Bien, entonces ya tenemos el inventario inicial
con lo que va a empezar, digamos, la empresa, y el inventario final, o sea, como política, lo que debemos de guardar nosotros para finalizar el año. ¿Listo? Entonces ya tenemos estos tres daticos. Con esta información, entonces vamos a calcular algo que se llama la producción nivelada. No, Camila, no es tan, como les decía ahorita cuando empezamos, no es exactamente la misma plantilla, pero tiene la misma estructura. Entonces también por eso la vamos explicando así, para que ustedes cuando estén trabajando en su plantilla, la puedan ajustar o la puedan modificar si lo requieren. Vale, Camila. Entonces, la producción nivelada tiene una formulita que ustedes de pronto la vieron ahí en el documento de Word que acompaña a esta plantilla. Esa fórmula nos dice que es tomar la, la suma de la demanda, a esa suma de la demanda del producto, sumarle el inventario final, lo que se espera terminar el año, y restarle el inventario inicial. Bien, entonces vamos a hacer esa formulita acá. ¿Cómo es esa fórmula? Entonces nos dice que vamos a tomar la suma de la demanda. Entonces vamos a tener por acá arriba la demanda. Esto es lo que vendió esa empresa. Le vamos a sumar lo que la empresa debe finalizar el año. Esto que es su política de inventarios. Y le vamos a restar con lo que empezó. ¿Listo? Entonces, esta es mi producción nivelada. Esto es, digamos, como mi demanda, 33.250 unidades. Para el batido, entonces hacemos el mismo ejercicio. Tomamos lo que la empresa vendió, le sumamos la política de inventario final y le restamos con lo que empezó. Listo. Ese dato es sumamente importante porque a partir de ese dato es que vamos a poder más adelante calcular la cantidad de trabajadores que necesitamos eh, para la producción. Reinel. Profe, ¿me puede repetir ese paso, por favor? Sí, señor. Esa es una Gracias. formulita. Esa formulita está en el documento de Word. Esa fórmula nos dice que es tomar el valor de la demanda, o sea, la suma total de la demanda del producto. Le vamos a sumar ese valor el inventario final, ¿listo? O sea, con lo que se debe terminar ese año. Y le vamos a restar el inventario inicial. Esa es la formulita que vamos a utilizar. Profe, perdón. ¿Sí? Ahí en el comienzo sería el inventario inicial más el final menos el inicial, o la demanda total anual más Ajá. el inventario final Final. menos Ujú. el inventario inicial. Correcto. Así es, sí, señor. Es la demanda total anual primero, ¿sí? Sí, la demanda total anual Ok, más el gracias, profe. inventario final menos el inicial. Correcto. Listo. Ya vamos avanzando bastante. De hecho, ya vamos a terminar de construir los parámetros que necesitamos para desarrollar nuestro modelo. Ahora vamos a calcular el inventario promedio. El inventario promedio básicamente es el que nos permite como, de cierta manera, ver cuál sería como el nivel de inventarios que deberíamos de llevar mes a mes. El inventario promedio simplemente es tomar los dos valores del inventario, tanto el inicial como el final, y como es un promedio, pues lo dimos sobre la cantidad de datos. En este caso, como estamos sumando solo dos datos, el inventario inicial y el inventario final, lo dividimos entre dos. Entonces, ese sería como el inventario promedio que mantendríamos de extracto de clorofila. El inventario promedio que vamos a tener del batido, entonces es igual. Tomar el batido vegano, que es el inventario inicial, 400, el inventario final, 160, y como es un promedio de dos valores, lo dividimos entre dos. Entonces aquí ya tenemos nuestro inventario promedio. El último dático que necesitamos para ya tener nuestra estructura de parámetros iniciales es el costo de mantener una unidad.
Entonces nos dice que el costo de almacenamiento de una unidad está dado por el 25% del precio de venta unitario. Entonces el precio de venta del extracto de clorofila es 12.000 y el precio de venta del batido vegano es 28.000. Entonces lo que hacemos aquí es sencillamente tomar ese precio de venta. Ese es un error que he visto bastante en los aportes, ¿sí? Cuando lo están calculando. Pero es muy sencillo, simplemente tomen el precio y multiplíquenlo por el valor que relacionan. En el caso creo que es el 30%. Entonces lo multiplican por el 30%. Aquí lo multiplicamos por el 25%. ¿Listo? Entonces vamos a quitarle esto. Entonces aquí en promedio mantener una unidad en inventario nos estaría costando 3.000 pesos. Y en el batido vegano, entonces es el precio multiplicado igualmente por el 25%. Y en promedio mantener una unidad de batido vegano me está costando 7.000 pesos. El porcentaje te lo dice el ejercicio. ¿Sí? En el ejercicio, en el caso, les dicen cuánto es el porcentaje en relación al precio del producto. Bien, en el ejercicio, en el caso, si no estoy mal, está dado por el 30%. Para este ejercicio, está dado por el 25%, pero eso se los da el caso. ¿Listo, Karen? Vale, listo. Entonces aquí ya tenemos los parámetros. Ya tenemos el valor del salario, ya tenemos la capacidad de producción por cada operario, ya tenemos la demanda total para cada uno de los artículos o cada uno de los productos y ya tenemos el costo. Con esta información ya podemos empezar a construir nuestra matriz, pero para poder construir esta matriz necesitamos un dato importante que es la demanda. Entonces por eso acá encontramos una hojita. Ya vamos a pasar acá directamente, que ya necesitamos los otros valores. Ay, pero borro esto. Aquí necesitamos hacer este paso porque aquí vamos a calcular el pronóstico, es decir, cuánto venderíamos nosotros en el año 2026 a partir de la información del año 2025. Aquí, si ustedes han visto el video o han seguido el paso a paso, se han dado cuenta que simplemente es tomar los valores de la demanda, ¿bien? Y ubicarlos aquí. Ya internamente, pues hace los cálculos. Utiliza un método que es el método de regresión lineal para hacer la proyección de la demanda. Si quieren de pronto indagar más en el método de la regresión lineal, aquí pues encontramos su estructura. Básicamente, el método de la regresión lineal se basa en la ecuación de la línea recta, donde pues queremos identificar una variable dependiente, en este caso sería lo que vamos a vender a partir de una variable independiente, que en este caso sería los meses. Entonces, esta es la estructura y para calcular los dos valores o los dos elementos que me permiten desarrollar el proceso de regresión lineal, que es el A y el B, que esos son sus dos parámetros, tenemos unas fórmulas, que es la fórmula de B y la fórmula de A. Bien, pues el ejercicio ya lo hace por sí solo. De hecho, también, si ustedes no quieren hacer como toda esta fórmula, Excel tiene una función específica para hacer regresiones lineales. Pero para el caso, lo que nos interesa aquí es tener la información del pronóstico. Es decir, identificar cuánto es lo que esperaría vender mes a mes a partir de los datos que ya tengo del pasado. Esta es la información que yo voy a utilizar para construir mi matriz de fuerza de trabajo constante. Aquí, que también he podido identificar,
en el ejercicio que ustedes han presentado, en algunas ocasiones, ustedes han copiado esta hojita, ¿listo? La han duplicado o de pronto han hecho esto. Copiado y han pegado, ¿sí? Y han venido acá a tomar estos datos así y los han pegado ahí. ¿Bien? ¿Qué pasa si hacemos esto? Si hacemos ese proceso y ustedes son observadores, se van a dar cuenta que estos valores no cambiaron. Miren que el valor sigue siendo el mismo. 2076, 2076. 1.3094, 1.3094. ¿Por qué pasa eso? Porque la tabla como tal tiene sus fórmulas amarradas y están amarradas a la tabla anterior. ¿Qué les he dicho a algunos que les ha pasado eso? Digamos en este caso. O que utilicen un archivo para cada producto o que tengan mucho cuidado y escriban la fórmula de nuevo, ¿vale? Por si les ha pasado. Que eso es algo, eso es un paso que me he dado cuenta en algunos de los trabajos que ustedes han entregado que les ha generado ese problema, que es que ustedes copien esto, lo peguen en una nueva hoja y peguen los datos, pero la información no cambia. Y pues ahí tenemos ese error. Entonces la más sencilla pues es que hagan dos archivos, ¿listo? Uno para el café y uno para el té. Y ahí pues no tendrían como ese problema. Luz. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. En ese caso, lo que también se podría hacer es coger la página No, vamos, nosotros estamos en aquí el mirando. mismo, Ahí la plata, déjale la plata. bueno, en la misma página dale mover o copiar. No, ¿qué es eso? También se puede hacer eso. O en eso también cambia algún valor, o no sostiene las fórmulas. O sea, pegarlo así o Sí, mira, hacerlo es que, sobre... por ejemplo, yo con lo mío que hice en donde hice modo constante de café, lo que hice fue leí clic derecho, mover, copiar, y lo que hice fue crear una nueva sobre esa, o sea, copiar prácticamente esa misma información, duplicarla. Sí, duplicar la hojita. ¿Sí? Y con eso arrastra todas las fórmulas, las amarra igualmente o cambian algo. Vamos a hacer el ejercicio, pero vamos a hacerlo por aquí, ya lo dupliqué. Pues acá tengo un valor, vamos a borrar esto. Y vamos a pegar esto. Listo, muy bien. Ese datico fue súper bueno. Ahí ya entonces Ya, pues vemos que que sí, ahí sí, cambia. funcionó. Listo. Entonces esa es otra forma. Entonces tenemos tres opciones. Una, hacer un archivo independiente. Dos, copiar y pegar la hojita. O tres, duplicar la hoja. ¿Vale? Lo importante que nos cercioremos que cuando hagan el proceso no les cambie los valores. Bien, lo digo porque ya he revisado varios trabajos que han compartido y pues digamos que vienen como café y té, pero el valor del té es el mismo porque las fórmulas no le cambian. ¿Listo? Entonces ya acá tenemos este dato, que es lo que necesitamos de esta hojita, tener el pronóstico. Y con esto ahora sí vamos a construir nuestra matriz. Aquí vamos a llenar solamente los datos que están en las casillas en blanco. Es decir, estos datos de acá arriba, estos datos de acá abajo y los parámetros que están acá. Bien, entonces lo primero que hacemos acá eh, es llenar acá los días laborales. Entonces para el ejercicio nos dice que trabajan 26 días. Entonces escribimos acá simplemente 26. Todos los meses se trabajan 26 días. Lo segundo es ubicar la demanda. Otro error que he visto que han cometido, y es que han copiado este valor de la demanda, es decir, el que viene aquí por defecto. Han cogido esto y lo han llevado allá. Pero el valor que vamos a escribir acá es el valor que tenemos acá del resultado del pronóstico. ¿Listo? Estos daticos son los que vamos a llevar allá. Entonces, esto es lo que tenemos que pegar aquí en esta parte. Entonces, pues yo los voy a poner aquí y los voy a transponer para poderlos copiar todos de uno.
Listo. Entonces aquí ya tenemos los datos de la demanda, ¿vale? Pero recuerden, los datos del pronóstico, no los datos del año anterior. ¿Los daré? Tutor, buenas noches. Noches. Disculpe, es que casualmente yo lo realicé así y coloqué los datos según la grabación que había visto, que es ahí los datos del pronóstico, pero al subir al foro, el archivo, la docente me indica que no debe ser los datos del pronóstico, sino que debo tomar los datos como tal de la demanda. Entonces, digamos que ahí me confundió. Yo dije, pues que sí me gustaría aclarar eso. Finalmente, pienso sí que es el dato del pronóstico porque es la proyección que vamos a realizar, ¿cierto? El pronóstico. Pero entonces la docente me escribió que no era los datos del pronóstico, sino que debía tomar los datos de la demanda como tal. Y ahí pues sí me confunde. Y sí me Listo, muchas gustaría aclarar gracias, eso. Luz Dari, por tu comentario. Es muy valioso Gracias. para el caso. Sí, entonces como para dejarlo aquí en la sesión y de pronto si alguno de ustedes también ha tenido esa situación, utilizamos el de pronósticos. ¿Listo? Vamos a utilizar es el dato del pronóstico, que es la proyección, como tú muy bien lo decías. Entonces vamos a llevar es este dato, ¿vale? El del pronóstico. Ah, ok, muchísimas gracias. Entonces lo dejo independiente o sea, vuelvo y le escribo a la docente que debe utilizar así, como le expliqué, el pronóstico, la proyección. Y Ajá, lo sí, dejo el así. pronóstico. Ok, Sí, muchísimas gracias, muy amable. vale. Profe, qué Aquí, pena una pregunta. dime. Cuando se duplica en la página anterior de regresión lineal, cuando se duplica, mm, me pasa que no sé, o sea, cambio los datos, ¿sí? Coloco los del té los del café en la primera tabla y Ujú. luego coloco los del té en la segunda tabla, pero no veo cambio. Sí se cambian los datos, pero continúa saliendo, o sea, la gráfica sigue siendo la misma. Eso por un lado. Y por otro, la página que estamos ahorita trabajando, que es la PAP, ¿esa se trabaja solo con un producto o también con ambos? Listo, muy buena pregunta las dos. La primera era lo que estamos explicando ahorita, que por aquí Luz nos dio como otro tip. Lo que puedes hacer es básicamente duplicar eso. Entonces te paras en esa hoja donde está la regresión, le das clic derecho y le das mover o copiar y le das crear una copia. ¿Listo? En esa segunda copia que creas, ahí vas a ubicar, digamos, los datos del café o del té. Porque si no lo haces así, como les estaba comentando, que de pronto es lo que pueden estar haciendo, que están copiando esto y pegando y reemplazando los valores, que es lo que tú me dices que has hecho, que varios de pronto les ha pasado, efectivamente no cambia. Entonces, eso es lo que deben hacer. Tomar esta hojita, darle mover o copiar, acá le dan crear una copia, aceptar, y ahí ya lo van a poder hacer sin problema. La segunda pregunta, también es muy buena pregunta porque también ha sucedido. Deben hacerlo para los dos productos, ¿listo? Deben hacer esta matriz para el café y esta matriz para el té, ¿listo? No se puede hacer una sola porque solamente tendrían los datos de un producto, por ejemplo, o del café o del té. Entonces deben de hacerlo con los dos productos, ¿listo? Ok, profe, muchas gracias. Vale. Em, Otro error que he visto, yo les voy comentando los errores que he visto a medida que vamos haciendo el ejercicio. En el Excel que ustedes tienen, algunos de ustedes pues ya lo han solucionado, otros no. Resulta que ese Excel viene aquí bueno, viene creo que como hasta la fila F, ¿sí? Viene como hasta la fila F. Entonces acá al final no les da 39 algo, que es lo del café, sino que les da como 12.000. Entonces, si lo trabajamos así, pues nos va a generar un error en los cálculos. ¿Qué deben hacer? Revisen en el Excel que efectivamente estas dos columnas que son de la suma, esté sumando todos los datos desde enero a diciembre. Entonces, en este caso,
está sumando todo hasta diciembre y en este caso, que es el error que tiene la plantilla, ella está sumando como hasta mayo, junio, entonces pues tienen que hacerlo hasta diciembre, ¿listo? Para que lo revisen y lo ajusten. Algunos de ustedes pues ya lo han, me he dado cuenta que ya lo han ajustado por ahí y se han dado cuenta de esa partecita. Discúlpame, profe. Eh, A mí ahí en ese caso me arroja 39.900, la suma total de los 12 meses. En sí, el ahí está café, en bien. el caso del café. Ujú, ahí está bien. Si tienen que Ok. mirar es que le esté tomando toda la suma de enero a diciembre. ¿Sí? Sí, es que Porque digamos lo que a mí, qué pena, lo que a mí me tenía confundida, yo dije, ¿será que es que de pronto varía el valor si yo tomo el valor de la demanda? Pues por lo que la docente me había indicado, pero ya como su merced me aclara, entonces ya sé que sí está bien así en el caso de la proyección. listo, súper. Sí. Vamos por aquí, Luz Estefanía. Vamos a No, hombre, Barcelona se va a llevar esa victoria. espera, yo cierro por acá. Listo. Entonces, ahora vamos a calcular aquí estos parámetros. Entonces, la producción promedio. Entonces, para calcular la producción promedio, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a utilizar cuánto es la capacidad de producción que tiene un empleado al mes y lo vamos a dividir sobre la cantidad de días. Entonces, por eso acá nosotros en los parámetros y en el ejercicio nos lo dice, por ejemplo, para el extracto de clorofila, que es el que estamos haciendo, nos dice que un trabajador puede hacer 400 unidades al mes. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tomar ese valor de 400 y como es al mes, pues vamos a dividirlo sobre la cantidad de días que se trabajan en la empresa. En la empresa se trabajan 26 días. ¿Listo? Puedo coger un valor acá o simplemente puedo escribir 26. Bien. Ahí lo que necesitamos tener en cuenta es el concepto que es tomar la producción que hay mensual y dividirla sobre la cantidad de días que se trabaja. Entonces, en este caso, 26. Listo. Ahora vamos a calcular los trabajadores actuales. Entonces, para calcular los trabajadores actuales, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el valor que calculamos por aquí de la demanda. Bien, este valor es anual. Bien, entonces como tenemos que saber cuánto se hace mes a mes, cuántos trabajadores necesito mes a mes, lo primero que tengo que hacer es tomar este valor y dividirlo sobre 12 para tener el valor mensual. Y una vez tenga ese valor mensual, entonces voy a dividirlo sobre la capacidad de producción que tiene cada trabajador. Entonces voy a hacerlo acá. Primero, tomo el valor anual, listo, lo que se va a fabricar anualmente, y eso lo divido sobre 12. Este nuevo valor que me da acá es lo que se fabrica o lo que se debería de fabricar mes a mes. Pero como yo necesito saber es cuántos trabajadores debo de requerir para fabricar esas unidades mensuales, pues lo que hago es que tomo el valor de la producción mensual y lo divido sobre lo que hace cada trabajador. ¿Listo? Entonces acá me dice que necesito 6,93 trabajadores. Bien, esa es la manera de calcular el trabajadores actuales iniciales. Entonces, de nuevo, voy a hacer la formulita acá de nuevo. Cojo lo que se va a fabricar durante todo el año, que es la demanda de la producción total, ¿no? Que era la demanda total más el inventario inicial menos más el inventario final menos el inventario inicial. Eso lo divido entre 12. ¿Por qué entre 12? Porque necesito saber mes a mes cuánto voy a fabricar. Y ese resultado lo divido sobre lo que puede fabricar un empleado o un trabajador. Entonces, cuando yo hago eso, me dice que necesito 7 trabajadores. Este es otro puntico que he visto en las retroalimentaciones que han tenido ahí como sus errores. A algunos les ha dado como 790, a algunos les ha dado como 2. Entonces, para que lo revisen. ¿Vale? El inventario inicial. Pues, el inventario inicial viene por defecto en el texto. Nos dice que el inventario inicial, por ejemplo, para el extracto de clorofila es de 500 unidades. Eso nos lo dice el caso. El costo diario de mano de obra.
Entonces, para calcular el costo diario de mano de obra, según el video, ¿qué nos dice? Nos dice que tenemos que tener el valor de cuánto cuesta contratar un trabajador. Entonces, vamos a tomar el valor de cuánto cuesta contratar un trabajador, que en este caso nos dice que contratar un trabajador vale 1.944.000. Y a partir de ese dato, entonces, vamos a dividirlo sobre la cantidad de los días. En este caso, 26 días. O sea que diariamente un trabajador me cuesta 74.000 pesos. Por último, el costo de despedir un trabajador, ya lo tenemos aquí, que es este. Y en el caso, nos dice que el costo de almacenar y el costo de faltantes de unidad es el mismo. Entonces tomamos el valor que habíamos calculado inicialmente, que es el que tenemos por aquí abajo, que es de 3.000 pesos. Recuerden que ese valor, ¿cómo lo calculamos? Cogimos el precio de venta del artículo y lo multiplicamos por el porcentaje relacionado al costo unitario de mantener una unidad. Recuerden que eso nos lo da el caso. Para este ejercicio que estamos haciendo nos dice que es el 25%. Para el ejercicio que tenemos del café y del té es del 30%. Entonces tomamos este valor y los costos faltantes es el mismo valor. El último dato que necesitamos entonces es el de las horas. Las horas laborales, que para mi caso de ejemplo son 8. Esto sería lo que deberíamos de nosotros construir, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, fundamental es construir bien los parámetros. Los parámetros vienen desde el caso. Punticos a que ustedes tengan en cuenta en el desarrollo de la actividad. Ustedes ya en la tarea, como tal, en el archivo de Excel, ya tienen el valor del salario del 2026 y ya tienen el porcentaje de incremento acá a este lado. Lo que deben hacer es ajustar los valores que están acá. ¿Bien? Porque esos valores tienen otro dato, entonces los deben de ajustar. ¿Vale? Por eso hicimos el ejercicio acá de cómo se ajusta. Pero van a trabajar es con el valor que tienen aquí, ¿listo? Con el salario que ya tienen ahí en el ejercicio, que creo que es de 2.800.000, si no estoy mal. La capacidad de producción nos la da el caso, el inventario inicial nos lo da el caso, el inventario final nos dice cuánto es el porcentaje que necesitamos de inventario final y la demanda, este datico lo tenemos en el Word, ¿vale? Entonces digamos que todos los Doctor, parámetros disculpe. ya los tenemos. Sí, tenemos una manita levantada por aquí, Luz Estefanía, y después no sé quién por ahí nos habla. Profe, buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que, pues yo ya le he enviado el ejercicio a la profesora. Entonces resulta que yo en el salario vi que el incremento era del 57%, o sea, el 57% sobre el salario año 2026 es lo que tengo que incrementar, en donde dice base del trabajador. No, en la No, plantilla esa ya parte está. me deja como confundida, porque no sé en base a qué tengo que hacer el incremento del 57%. No, en la plantilla ya está el incremento. Sí, en la plantilla ya el valor que tienes acá es con el que van a trabajar. Listo, O que es sea como que, 2.800.000. esperemos, o sea que en ese orden de ideas, en la plantilla dice 2.827.000 pesos. Ese no es, sino sería 1.800.000. 1.800.000 es el dato del año anterior. Y como ahí dice que hay un incremento del 57, si no estoy mal, ese es lo que equivale a ese incremento de 2.800.000. O sea, trabajan con el valor que ya está ahí. Oh, ¿Sí? no, Con no, esos espera. 2.800.000 que están ahí, ese es el valor con el que van a trabajar y van a hacer sus cálculos. ¿Qué es lo que Es tienen que decir, 1.800 incrementado al 57%, ¿cierto? Es lo que Ujú, su sí, merced me indica. Es lo que dice, es lo que sí, yo le entiendo a su merced. exacto. Eso te debería dar 2.800.000. Profe, o sea Ah, que ok, a listo. nosotros sí ya no nos toca agregar el incremento porque como tal dentro de la plantilla ya esos valores tienen el incremento del 57%, ¿correcto? Exacto, exacto. Es como, por ejemplo, no tener que calcular
el costo ni de contratar a un trabajador ni de despedirlo, porque pues ya en la plantilla está dado con el 57% de aumento, ¿correcto? Ese es el puntico que les digo que deben de revisar, porque si ustedes revisan la fórmula, creo que no dice 57, sino 77. Dice, profe, dice 2 millones, por lo menos en el caso de costo por contratar. Dice 2 millones más, paréntesis, 2 millones por 0,77 paréntesis. Entonces ahí está el error. Cambiamos el 77 por 57 en todos, Ajá, ¿sí? exacto, Listo, sí, profe. porque Vale, ese es el gracias. incremento. Sí. Todo. Jair y después Claudia. Sí, muchas gracias, doctor. Disculpe, es que tengo un error, perdón, una duda en la parte del cálculo de los trabajadores iniciales. Es que Señor. he perdido ahí cómo calculamos los trabajadores iniciales, que no me fijé muy bien. Disculpe. Listo, ya lo calculamos. ¿Y Claudia? Muy buenas noches, tutor. Pues la inquietud que tengo es la siguiente. En la última pestaña de ese Excel hay una cosa que dice datos. Y ahí está la guía del salario mínimo. ¿Y yo qué hice? Actualizar los datos que están ahí. Entonces, ¿cuál es el salario mínimo a esta fecha? El porcentaje en salud, el porcentaje en pensión. Y yo con eso saqué el valor sumado de cuánto me daría ese 1.800.000 a ese valor actualizado, cuánto sería de más. No lo hice así, no sé si estará bien o no. Está con eso- súper bien. Digamos que hiciste como un paso extra y está más que bienvenido. ¿Sí? Está muy bien porque pues utilizaste datos reales. Puedes utilizar ese y, dato o como está, digamos, pues planteado para el ejercicio, que es el valor que ya viene ahí por defecto, los 2.800.000. y lo otro que hice fue que yo tomé de lo anterior, pues cuántos trabajadores utilizábamos para el café y cuántos para el té, y con eso hice pues la proyección. No sé si estará bien. El tema de los trabajadores, sí es como lo vamos a explicar ahorita de nuevo, que es para explicarlo a Jair, para que lo tengas en cuenta. Entonces ahí sí debes ajustarlo así como lo vamos a explicar. ¿Cómo se calculan los trabajadores que se necesitan? Entonces, es una formulita. Ustedes necesitan tener la demanda total, ¿vale? Recuerden que la demanda total, como decíamos, era tomar la demanda que tenemos, la suma, le sumamos el inventario final y le restamos el inventario inicial. Ese es este valor que tenemos acá, 33.250. Partiendo de ese dato, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese valor de 33.250 es lo que se va a fabricar o lo que se va a producir durante todo el año. Como tenemos que saber es mes a mes cuántos trabajadores necesitamos, lo que hacemos es que cogemos ese valor de todo el año y lo dividimos entre 12. Ese 12 representa los 12 meses, ¿no es cierto? Entonces aquí nos da 2.770. O sea, esas serían como las unidades que se fabricarían mes a mes. 2.770. Pero como yo necesito saber cuántos trabajadores requiero para fabricar esas 2.770, lo que hago es que tomo ese valor de producción mensual y lo divido sobre la capacidad que tiene cada trabajador. ¿Listo? En el caso del ejercicio de este que estamos viendo, me dice que un trabajador hace 400 unidades. En el caso del café, dice que hace 500. ¿Listo? Entonces lo dividimos sobre eso. Y ahí sí nos dice la cantidad de trabajadores. Para este ejemplo dice que son 6.93, o sea, 7 trabajadores. Así es que calculamos los trabajadores. ¿Vale? Muchas gracias, tutor. Listo. Muchas gracias. Vale. Listo, muchachos. Entonces, pues esto es lo que está referente, digamos, como a la plantilla, al paso número 2 de la manera del apartado individual. ¿Listo? Tratamos con la red de curso, tratamos de hacer este ejercicio así como guiado paso a paso, identificando como los errores que hemos podido detectar a medida que ustedes van haciendo sus aportes para que pues nos quedara como un poquito más claro y lo puedan desarrollar de la mejor manera. Bien, vamos entonces a pasar de nuevo a las diapositivas para continuar con otros punticos que también hacen parte de la tarea número 3
y que nos va a acompañar el tutor Juan Felipe, hablando de esos punticos. ¿Sí, Luz? Profe, nuevamente yo, qué pena. La profe me hizo una corrección y me dice, estás basando el plan en una demanda pronosticada por región lineal. En la hoja PEOPA, modo constante, el ejercicio solicita trabajar con los datos de demanda real. Eso era lo que decía su merced, que no era con demanda real, sino con demanda, ¿cómo era el otro? Se me olvidó. El pronóstico. Sí, Pronóstico, ¿cierto? Entonces, sí, no es con demanda, sino con pronóstico. Ahí la equivocada con es el la profe, pronóstico. ¿cierto? Sí. Listo. Sí, el pronóstico. Eso sí, como lo vemos también en el video explicativo, que si ustedes lo revisan, se toma el pronóstico. Sí, eso ¿Listo? yo lo hice, pero la profe me dijo lo contrario. Dale. Sí, a mí me Pues pasaba igual. digamos que también para eso son estos espacios y qué bueno que ustedes se puedan conectar porque así pues podemos como solucionar esas dudas y también ustedes le pueden comentar a sus compañeros por si tienen esas novedades. Listo. Entonces, vamos a continuar por aquí con la presentación y ahorita vamos a trabajar entonces la Una, partecita del... Sí, tutor, una Juan Miguel. pregunta. O sea, gracias. ¿Esta matriz es la que subimos individualmente al foro? Sí, señor. Sin embargo, recuerden que hay una plantilla de Word, ¿vale? Nosotros compartimos a ustedes ahí al foro una plantilla de Word donde están los componentes que se deben de entregar de manera individual y de manera colaborativa. Dentro de esa plantilla nos dice que adjuntemos las imágenes del resultado de esta matriz, pero es bueno que a ese documento de Word también le adjunten la plantilla, porque así nosotros podemos ver, a veces porque a veces las imágenes son muy chiquiticas y no se ve muy bien la información. Entonces hay un documento de Word que es la plantilla de los aportes individuales y grupales, pero también adjunten el documento Excel. Profe, es decir que en esta entrega se entregaba la redundancia un documento de Word con la plantilla de Excel enlazada. Para los aportes individuales, los que ustedes hacen en el foro, porque para el aporte final ya también tenemos una plantilla que es la de trabajo colaborativo. Profe, Eso que es la hasta el que entrega. momento los aportes que he presentado en el foro han sido en Excel directamente. ¿Hay algún inconveniente con eso? O sea, sí o sí tiene que ser es con la plantilla de las actividades individuales. No es necesario que sea sí o sí con la plantilla, pero pues es como la herramienta que nosotros como tutores les compartimos y así pues como para todos tener, eh, digamos, como una misma línea de revisión, ¿sí? Ok, Y para que profe. ustedes pues también tengan como esa estructura, Vale, profe, ¿vale? gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de del método de adaptación de la demanda. Un poquito de la explicación al respecto. Eso hace parte del paso número 3 del aporte individual y posterior a ello, entonces ya vamos a ver lo relacionado con los sistemas de planeación de requerimientos. Entonces, así por aquí está el profe Juan Felipe. Ok, un momentico, creo que el profe tiene inconvenientes. Profe, una pregunta, es que yo estoy buscando esa plantilla colaborativa, pero yo no la encontré. ¿Cómo se llama? Es un documento de Word. De pronto, si no la tienes en el foro, ya el día de mañana nosotros la compartimos de nuevo pronto por el foro, por mensajería interna del curso. Sí, porque la que tengo es un Word donde está en la guía de cómo se hace el Excel. Igual, profe, sí. La compañera tiene razón, es como el paso a paso para el Excel.
O sea que por ahora sí está bien que compartamos nuestros aportes individuales en Word y ya cuando se trate de colocar los análisis de los resultados, tener ya la plantilla, ¿sí? Sí, también. Sí, o sea, Vale, ideal ahorita profes. empezarlo a hacer ahí en el Excel porque así es que nosotros revisamos y ya con los datos bien, ahí sí lo pueden pasar a la plantilla, que es donde hacen ustedes las interpretaciones. Sí, profe, igual si nos puede compartir esa plantilla, sí sería bueno porque también tengo la misma plantilla de la compañera. Listo, listo. Muchas Bueno, gracias, profe. entonces, vale, bueno, creo que el profe Juan tiene problemas con la luz, entonces pues igual vamos a continuar. Entonces, dentro de la parte individual, entonces estamos como en la parte de mano de obra nivelada y también entonces nos dice que analicemos algo que se llama el método de adaptación de la demanda. Este método básicamente es una estrategia que lo que busca en la empresa es que ella se vaya adaptando mes a mes a lo que se requiere producir. Entonces, esto puede generar cosas buenas, pero también puede generar cosas malas en una empresa. ¿Qué cosas buenas podría llegar a generar? De pronto que nosotros mes a mes fabriquemos lo que requerimos y no quedemos con costos de inventario. Pero pues eso a su vez, pues también podría generar cosas no tan buenas para la empresa, principalmente desde el punto de vista de la mano de obra, ¿no es cierto? Entonces, el método de la adaptación de la demanda, vemos aquí dos cosas. Lo primero, que hay una reducción en los costos, como lo decía. ¿Por qué se reducen los costos? Porque esta metodología se basa en que, por ejemplo, si en el mes de enero yo debo de producir 2100 unidades, entonces voy a adaptar todo mi proceso productivo para que las unidades que se fabriquen sean 2100. O sea, no me quede nada de inventario. Pero esto que digamos, contraparte puede generar, que si en el mes de febrero, entonces ya no voy a fabricar 2100, sino que voy a fabricar 2500, entonces la fuerza de producción que tenía para 2100 unidades no me alcanza para cumplir con ese requerimiento. Entonces voy a tener que contratar más personas. Y pues contratar una persona, pues ya vimos que tiene unos costos considerables. ¿Qué pasa si entonces yo al siguiente mes digo, no, ya no voy a vender para este mes, mi proyección de venta no son 2500, sino son 1800? Entonces esa es la parte adversa, ¿no? Contraria. Ya no voy a necesitar contratar, ahora voy a necesitar despedir personas. Entonces, esta metodología de adaptación de la demanda, eh, digamos que tendría que ser como vista y analizada como con pinzas para saber si en qué momento o hasta qué punto puede ser rentable para la empresa o no, ¿sí? Como les decía, en qué áreas es donde se ve la mayor afectación de el método de adaptación de la demanda? Principalmente en el área de gestión del talento humano. ¿Por qué? Pues piensen ustedes si son una empresa y están en el área de talento humano y entonces tenemos, le dice, tenemos que hacer todo el proceso y el esfuerzo de contratación y al siguiente mes entonces tenemos que hacer todo el proceso de liquidación de personas. Esto a su vez, pues requiere que si yo tengo que contratar más personas, pues ellas tienen que entrar por un proceso de capacitación. Y esos procesos de capacitación, pues podrían afectar la productividad, por ejemplo, porque pues mientras empiezan a generar su curva de aprendizaje, puede que les tomen un tiempo y hagan las cosas un poco más lento que sus compañeros. Y esto a su vez, pues afecte también el tema de la calidad del producto. Entonces, pues eso es, digamos, a grosso modo, lo que significa el método de adaptación de la demanda, para que ustedes lo tengan ahí en consideración y analicen si le recomendarían o no a la empresa adaptarlo a su proceso. Hay otro componente, hay otro concepto que se llama el sistema de planificación empresarial. El sistema de planificación empresarial son herramientas. Generalmente los podemos relacionar con software o con metodologías que se utilizan para prever
los recursos que se necesitan en tres componentes. Entonces, el primer tipo de planificación que hacemos nosotros es la planificación de requerimientos de materiales. Entonces, este primer proceso o esta primera, digamos, herramienta, en lo que se centra es en todo el análisis. Esto es una metodología para identificar cuáles son las necesidades que tiene la compañía para suplir su demanda desde el punto de vista de materias primas y de producción. Entonces aquí la metodología del MRP o de la planificación de requerimientos de materiales se va a centrar en identificar cuántas son las cantidades de materiales que se requieren y en qué momento deben de estar disponibles. Esto entonces, ¿cuándo se aplica o dónde se ve? Generalmente cuando empieza el proceso, cuando se hace un requerimiento de materias primas. Entonces, para nosotros poder establecer eso, las empresas muy seguramente pueden establecer sus procesos de requerimiento de materiales a través de una metodología. Espera que vamos a silenciar por aquí. ¿Listo? Esa metodología se alimenta de el pronóstico de la demanda que se tenga para el periodo. Y ahí pues es una serie de cálculos que intervienen pues las políticas de inventarios, las políticas de, como veíamos anteriormente, del manejo de la producción para determinar cuáles son los requerimientos que tenemos para fabricar y en qué momento debemos de utilizar esos requerimientos o en qué momento deben de llegar. Hay un segundo enfoque, un segundo método que es para planificar la capacidad. Entonces, para planificar la capacidad, ya no estamos hablando de requerimientos desde el punto de vista de materias primas, sino que estamos hablando del requerimiento relacionado con el proceso productivo. Entonces, aquí hablamos de qué maquinaria necesitamos para fabricar, qué mano de obra necesitamos para fabricar. Bien, entonces, de nuevo, para yo obtener este dato, pues parto de la demanda, de lo que espero fabricar y producir. Entonces, con esa información, por ejemplo, aquí entra el concepto que veamos ahorita de la adaptación de la demanda o el método de mano de obra nivelada. Esas son herramientas que se utilizan para dar respuesta a esta planificación de requerimientos. Básicamente, ¿dónde se utiliza? Cuando se está haciendo la programación de la producción para un periodo determinado. Entonces acá definimos qué maquinaria se van a utilizar, ¿listo? Qué turnos se van a trabajar y con qué mano de obra se va a contar. Hay un tercer elemento que no está enfocado necesariamente a la parte productiva, sino que está, digamos, como enfocado de forma más general, que son los modelos de los ERP. Los ERP generalmente son softwares que se utilizan en las empresas donde se sincroniza toda la información, pero generalmente va relacionada con toda la información financiera, contable y de ventas de la organización. Entonces, estos ERP lo que buscan, pues es de cierta manera poder centralizar la información en un lugar. Hay uno muy conocido que es de Microsoft, por ejemplo, que se llama Dynamics 365. Y esto es lo que hacen las empresas ahí, es que tienen toda la información de la organización. Tiene el registro de lo que vendió, tiene el registro de su fuerza de trabajo, tiene el registro de las facturas pendientes por cobrar. Y todo esto, digamos que es este modelo que significa o que se reconoce como un ERP. Entonces, en los sistemas de planificación, que son 3, cada uno apunta, digamos, a un área. El primero apunta a la planificación de los requerimientos relacionados a materias primas. El segundo apunta a los requerimientos relacionados con la capacidad de producción, es decir,
la maquinaria que se necesita, la mano de obra que se necesita. Y el tercero, entonces, más que un sistema de planificación, es un sistema como de gestión que me engloba todos los componentes de la organización para poderlos, digamos, tener eh, centralizados. Kisi, Tatiana. Buenas noches, cordial saludos, Buenas tutor. noches. Bueno, ya le hice una pequeña pregunta al tutor Francisco, que es mi tutor de curso, que era el tema del Excel, eh, uno cómo hacía la entrega. Bueno, me dijo que uno tomaba pantallazos, creo que algunos pantallazos y lo adjuntaba al Word, ¿cierto? Que es la entrega final. Ahora mi pregunta es, los dos trabajos individuales, pues a mi parecer es un poquito largo. ¿Todos esos trabajos individuales de mis compañeros van adjuntados al trabajo colaborativo, independientemente de que sea extenso el trabajo? No, en la guía, mira que en la guía, y eso lo estábamos viendo ahorita que empezamos la sesión, en la guía nos dice que en el trabajo colaborativo seleccionamos y consolidamos la mejor respuesta del paso 2 y 3 de la parte individual para presentarlo en el consolidado final. O sea, ustedes deben de revisar cuál es el mejor trabajo a su consideración y ese es el que van a adjuntar. Ah, ok, doctor. Me quedó claro. Vale. Entonces, sí es como me dijo entonces el profesor Francisco, hago el Excel, con el Excel es que voy a hacer mi trabajo individual, ahí adjunto pantallazos, el mejor trabajo se adjunta el trabajo final, se hace el trabajo colaborativo y se hace la entrega, ¿correcto? Ajá, correcto, sí. Ok. Sí, lo que les decía ahorita es que cuando estén haciendo sus aportes individuales, pueden entregarlo en la plantilla del Word individual con los pantallazos, pero también sería bueno que pudieran adjuntar el Excel mientras vamos nosotros revisando la entrega para poder, pues, a veces visualizar mejor la información o mirar de pronto los errores que se puedan presentar. ¿Listo? Es que ese Excel sí se me ha complicado un poquito. Lo he estado realizando aquí, pero sí me ha parecido un poco. Por ejemplo, el PAP medo constante, ese por ejemplo lo he estado llenando, pero todavía me sale como el error. Igual ahorita que termine la webconferencia, voy a tratar de verla más calmadamente y poder ir realizando el paso a paso porque sí se me está dificultando realizarlo. Listo, Tatiana, perfecto. Sí, esa es la intención. Carol. Sí, profe. Bueno, mi duda va dirigida a la parte individual. Bueno, tenemos que realizar este análisis, estos cálculos en el Excel, pero nuestro trabajo individual, a pesar de que va a ser desarrollado en la misma plantilla, va a tener diferentes resultados y diferentes como caminos cuando escogemos el número de personas que van a trabajar, ¿verdad? Pues la intención, y eso sí es como en la contabilidad, a todos debería darles igual, ¿sí? Ok, Porque sí, es que todos tienen el mismo caso. Ok. Entonces, en lo que se diferencia un trabajo del otro es en, ¿cómo es que se llaman? En la interpretación que En, ustedes hagan, en ok, cómo en ustedes interpretan la información. el método del sistema que nosotros escojamos. Sí, o sea, lo que se va a diferenciar de un trabajo a otro es, Ujú. primero, la interpretación que cada uno de ustedes haga los resultados del Excel, porque los resultados deberían de ser iguales para todos. Entonces, esa es Ok. la interpretación que ustedes hagan y pues también de cómo ustedes dan respuesta al paso número 3, ¿no es cierto? Que es el método de adaptación de la demanda. ¿Cómo justifica eso y las recomendaciones que dan? En eso es lo que va a variar el trabajo, pero como tal en el Excel, pues a todos les debería dar igual.
Ok, profe. Muchas gracias. Listo. Bueno, vamos con Reinel y después con Jaime. Profe, buenas noches. Profe, mi inquietud es en la parte individual, en el paso 2. Dice que realizar el plan agregado de producción por el método de mano de obra nivelada para el año 2022. ¿Esos cálculos se tienen que realizar con el año 2025? Los ¿O fue cálculos, lo que hicimos ahora? sí, lo que hicimos ahorita, ustedes tienen un documento que es el anexo y en ese anexo está la información, ¿listo? La información del caso. Esa es la información que ustedes llevan a la plantilla de Excel, que es la que estuvimos viendo. Y ese es el paso número 2 del trabajo individual. O sea, no, listo, profe, gracias. No me había equivocado, lo he entendido mal. Vale, profe. Listo. Vale. Jaime. Gracias, profe. Es que mire, tengo una duda más o menos como el compañero. Dentro del anexo que nos entregan para el trabajo individual, donde habla de entregables, habla del plan agregado de producción por método de mano de obra nivelada para el año 2026 y adjuntar pantallazos. O sea, no entiendo. Ahí es apuntar lo que nos dio en la plantilla en el método, o se requiere es colocar algún análisis o algún texto con la interpretación que le demos. Es que tengo como la duda cuando se refiere a apuntar un pantallazo, pero dice que plan agregado, pero no especifica. Sí, correcto. Entonces ahí lo que ustedes hacen es que desarrollan el Excel y le toman los pantallazos a los resultados del Excel, ¿listo? A la matriz de mano de obra nivelada. Y ahí pues analizan esa información. Entonces ahí le toman el pantallazo y abajo pues hacen sus análisis, ¿sí? De los resultados que les den. ¿Qué análisis? Pues cuánto le va a costar a la empresa ese plan, cuántos trabajadores se tienen que contratar, si de pronto les da que se tienen que despedir. Ese es el análisis que deben hacer. Listo, ¿Listo? muchas gracias. Vale, muchachos. Bueno, entonces, ya como para ir finalizando esta sesión, antes que nada, pues agradecerles a ustedes por su participación. Muy buena participación tuvimos esta noche. Por ahí estábamos viendo que si se podía compartir la grabación. Sí, muy seguramente apenas tengamos la grabación la compartimos con ustedes por el foro. Ya para ir finalizando por aquí, entonces, como la directora Daniela nos lo comentaba en las webconferencias, extenderles la invitación a los que de pronto puedan participar y estén por ahí cerca a la ciudad de Cali, o los que se quieran pegar la rodadita, como decimos por acá en mi zona, hacia la ciudad de Cali, pues bienvenidos a participar del Congreso Prospecta. Es un congreso que dura 3 días. Es súper interesante porque, pues, digamos que vamos a encontrar diferentes ponencias sobre diferentes temas de interés. Aquí nosotros lo que hacemos es que compartimos los resultados de los procesos de investigación que se han ido desarrollando por cada uno de los tutores y por personas internacionales, porque ahí pues también hay participación internacional donde nos hablan de, pues digamos, como toda la información referente a nuestra área de estudio. Entonces, pues las personas que puedan estar por allá en Cali o los que quieran ir, pues súper invitados a este congreso. Ya por mi parte, pues agradecerles de nuevo, como les decía, por la participación. Esperamos que pues este espacio haya cumplido con su objetivo, que es aclarar un poquito el tema, que lo tengamos un poco más claro, que pues apropiemos estos conceptos y podamos continuar de muy buena manera con el desarrollo de la tarea. Recuerden que está hasta el 14 de abril, pero es importante hacer sus aportes lo más pronto posible para nosotros poderlos acompañar. No sé, directora Daniela, si estás por ahí. Sí, señor, por acá estoy. Bueno, agradecerte mucho, tutor Edinson. Bueno, el tutor Juan pues tuvo inconvenientes, de verdad por todo el apoyo a la red. También a ustedes, estudiantes, porque pues estos espacios se hacen son para ustedes, ¿listo? Para que tengamos esa interacción con nosotros, con los tutores, y que ustedes pues resuelvan todas esas dudas e inquietudes que tengan. Entonces, una feliz noche. El día de mañana se les estará compartiendo la grabación. Feliz noche para todos y de nuevo Feliz noche, gracias, mi profe. profe. Hasta Muchas gracias. gracias, tutores y luego. compañeros. Muchas gracias para Muchas todos. gracias. Buen Gracias, descanso. hasta luego. Para todos.